Hola, buenas noches, estimados. Hoy tenemos nuestra segunda sesión del grupo de Excel de lo básico al avanzado y hoy vamos a hablar de la función, de las fórmulas y las funciones. Entonces, básicamente lo que quiero aclarar es la diferencia que puede haber o que hay dentro de una fórmula y una función. Entonces, dentro de esta práctica, la práctica número 2, tenemos este ejercicio que ustedes pueden ver acá. Entonces, lo vamos a ir contestando, pero para eso es necesario ver la diferencia. Ok, nos vamos al segundo apartado y aquí vemos una especie de ejercicio y explicación. Entonces, una fórmula. Esto es importante mencionarlo porque a lo largo de los demás ejercicios, prácticas, evaluaciones, vamos a tener claro que una fórmula es una ecuación matemática, en este caso le vamos a decir aritmética, una ecuación aritmética que se realiza a partir de los valores o datos matemáticos que hemos introducido en las celdas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos una celda, digamos una celda vacía, como esta. Tenemos una celda vacía, pero si nosotros introducimos un dato, digamos 10, y a esta fórmula, a este dato que le hemos introducido, ya es un dato como tal, y tenemos un 2 y luego sabemos que este 10 es el precio, por dar una idea, y este 2 es la cantidad. Entonces lo que nosotros ya sabemos que vamos a hacer es, vamos a multiplicar la cantidad por el precio y nos da un resultado. Pero si esto no es el precio y estamos hablando de altura, mm, no, estamos hablando de kilómetros y aquí otros kilómetros. Entonces ya sabemos que estamos hablando de lo mismo, pero para esto, para entender qué es lo que vamos a ver aquí, eh, ponerle primera parte, segunda parte, y suponiendo que es una persona que caminó, corrió 10 kilómetros, se detuvo, descansó y después caminó otros 2 kilómetros, entonces ya no es una multiplicación y esto se nos transforma en una suma. Ya son 12. Lo que les quiero decir es que existirán ciertas operaciones en ciertas tablas, en cierto conjunto de datos que ustedes tendrán que saber o multiplico o sumo o divido o resto en ese sentido. Bien, teniendo eso claro, teniendo eso claro, una fórmula, como su nombre lo dice, es una expresión y una ecuación matemática que utilizamos normalmente con estos operadores aritméticos. Y son operadores aritméticos precisamente porque nosotros somos los que la vamos a construir. Entonces, nosotros tenemos los datos y queremos construir una fórmula para esos datos. Entonces nosotros venimos y ya sabemos que vamos a sumar, vamos a restar, vamos a multiplicar, vamos a dividir, sacar un porcentaje, comparar. Aquí estamos con igual, mayor, menor, o simplemente necesito conectar un valor o un dato o un texto con otro texto y que se haga un solo texto, una sola expresión. Entonces,
Dicho eso, si yo quiero sumar un 5 con un 3, yo puedo usar la fórmula de suma. Es decir, yo voy a construir una fórmula que va a sumar. Esa es la expresión correcta. Una fórmula es la construcción que uno hace para la aplicación que uno desea. Aquí tengo un 5 y un 3 y yo lo que quiero, la verdad, es sumarlo. Entonces sumo el G10 más el H10 y me da un 8. Pero supongamos que tengo muchos valores, demasiados valores, una cantidad enorme de valores, como por ejemplo una tabla así, que ustedes la tienen en la práctica. Entonces, tengo un valor acá y ese valor grande es el que yo quiero sumar. Entonces, yo puedo usar una suma, pero como con función, como la tenemos acá. Entonces pongo un 3 y me va a dar el mismo 8, como ustedes pueden ver precisamente en esta parte. Vamos a darle un tono verde y acá. Pero ¿por qué yo les quiero mostrar y les enfatizo en esta parte? Porque si ustedes ven acá, aquí hay una función, una fórmula y aquí hay una función. Entonces, segundo elemento, segunda parte de esta explicación, ¿qué es una función? La primera ya sabemos que nosotros construimos la fórmula a partir de operadores aritméticos. A más B. Una función ya está programada en el programa, valga la redundancia, de Excel. Ya está prefabricada. Y dice el concepto. Las funciones en Excel son fórmulas predeterminadas por el programa. Se ejecutan. Eso es interesante. Lo dice de entrada. Son fórmulas, porque son fórmulas predeterminadas por el programa. Creo que más claro no puede ser. ¿Por qué? Porque te dice que en verdad son fórmulas también. Se les puede denominar fórmulas, pero se les dice función porque son predeterminadas por el programa. Como por ejemplo la función suma, que hace la fórmula de sumar, pero a gran escala. Y luego les explico por qué a veces es muy importante. Podemos balancear, en unas podemos usar fórmula y en otras podemos utilizar función. Ok, entonces seguimos leyendo acá. Dice, se ejecutan utilizando valores específicos que se conocen como argumentos. Ok, interesante. Yo me voy acá a esta, yo utilicé la función, miren lo curioso de esto, utilicé la función fórmula texto. ¿Para qué? Para mostrarles a ustedes, utilicé una función de Excel que yo no puedo hacer en una fórmula para mostrarles qué es lo que contiene esta celda. A ver, aquí tenemos una celda que la vamos a pintar en amarillo. Acá. Y aquí también tenemos acá una celda. Yo usé un 5 y un 3. Lo estoy tratando de expresar de esa manera. Utilicé un 5 y un 3 y aquí lo sumé. Y aquí utilicé la función fórmula texto para ver cuál era la fórmula que está alojada acá. Yo la voy a borrar y voy a poner fórmula texto. Es decir, le estoy solicitando a Excel que aquí, acá, miren, aquí está el argumento que nos dice el concepto. Argumento. Aquí solo hay un solo argumento, que es la referencia, que va a ser esta celda. Y me va a arrojarte la fórmula. ¿En formato de qué? De texto de esta fórmula que tengo acá. Lo mismo pasa para acá, donde está la función. Utilizo la función fórmula texto
porque deseo ver, quiero que me devuelva con mi argumento, mi referencia aquí. Quiero que me devuelva qué dice ahí, que me escriba en formato texto la fórmula, me la escriba aparte, la fórmula, porque no lo va a hacer en la misma fórmula, que me escriba aparte la fórmula o función que yo estoy utilizando en esa celda y le doy enter. Y como ustedes pueden ver, dos cosas. Estoy usando los mismos valores y estoy usando la misma lógica matemática, es decir, sumar. Aquí lo usé como fórmula y aquí lo usé como función y me dio exactamente igual. ¿Hay una diferencia? Sí. Cuando hay un volumen grande de datos, eh, es más fácil para Excel una sola fórmula, una sola función que muchas fórmulas, porque le agota en ese sentido la memoria a Excel hacer de nuevo la operación una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cuando acá la puede hacer de una sola vez. Entre más optimicemos la información, más rápido nos va a devolver los datos. Ahora bien, quiero explicarle algo más dentro de lo que es la diferencia entre fórmula y función. Si yo por error escribo una H, me va a decir error. Yo tengo una fórmula y en esa fórmula, si por error yo puse algo o me pasé, hola, me va a decir error. Pero no sucede así en una función porque no sucede así en ciertas funciones cuya lógica Excel dice aquí sí debo de reportar el error. Aquí el error como que lo brinca. Por ejemplo, yo puedo poner aquí hola, le doy enter y me dice 5. O sea, si yo pongo 5 me va a decir 10. Pero si yo pongo hola, él solo va a contar los números en formato número y no los textos que están. Esa es la función suma que puede hacer eso. Ok, entonces, dicho y mencionado lo anterior, pues lo dicho y mencionado esto, después tenemos eh, mm, la resta, ok. Aquí quiero mencionar esto. Eh, una resta normal. Simplemente tomo el dato, aperturo la fórmula con un más o un igual, puedo poner un igual. Quiero mencionar que existe el igual y existe el más para aperturar fórmula o funciones, pero en ese caso yo utilizo más, eh, perdón, utilizo recurrentemente el más que el igual por una sencilla razón. Eh, el igual necesito más tiempo para eh, ubicarlo y aperturar que el más. En este sentido, control igual, no, no ver, ocultó, no, quiero que mostrar, no, chip, chip igual, listo, ahí. Pero, como ven, yo utilizo al menos dos teclas para poner el igual. No sucede así con el más. Yo puedo empezar acá, quiero escribir una fórmula y yo solo toco una vez el más. Y yo ya sé que estoy aperturando una fórmula o una función. Entonces, para mí es más cómodo. eh, bueno, los manuales de Excel dicen que se apertura con un igual. Eso estamos muy claros. Pero es bueno que ustedes sepan que existen dos operadores aritméticos que se utilizan para abrir tanto fórmulas como funciones, que es el igual y el más. Entonces, ustedes deciden con cuál van a aperturarlo, cuál les hace más fácil. En mi caso, el más, porque solo
tecleo una sola vez y empiezo a escribir la fórmula o la función que yo necesito. En este caso, yo necesito restar y voy a restar este 5 menos ese 3 y me da 2. Y aquí menciono lo siguiente, no como el caso anterior, suma, aquí no tenemos una función que diga una función restar. No existe una función restar en Excel. Pero, pues, siempre podemos utilizar el operador de resta. Después tenemos el producto, o mejor dicho, la multiplicación, la multiplicación que nosotros normalmente hacemos. Y bueno, tengo un 5 y un 3. Y este 5 y un 3, si yo quiero multiplicarlo, eventualmente, aperturo la fórmula, voy a aperturar, voy a ingresar una fórmula y quiero que me multiplique ese 5 por ese 3 y me da 15. Aquí, afortunadamente, sí existe una función que puede multiplicar. En este caso se le dice producto, la función producto. La encuentro y quiero que me multipliques estos dos. Y miren, y me lo multiplico. Eso es bueno y excelente. Ahora bien, después tenemos el operador eh, barra oblicua para la división. Y si nosotros tenemos aquí un 5, me gustaría que lo observaran al único particular. Tenemos un 5 y tenemos un 2. Y al dividirlo, yo lo divido 5 entre 2 y me va a dar 2,5. Pero no existe, en una función, no existe la función dividir. Aquí hay algo que quiero mencionar. Algunas personas le dirán, bueno, existe la función cociente, el cociente de esta división. Pero ¿qué pasa? Observen qué pasa. Si yo divido el 5 entre 2 es 2,5. Pero si yo saco el cociente de 5 punto y coma, entre 3 me va a devolver solo un 2. Si yo pongo acá 1, no, perdón, 3, me va a decir 1,6666. Si yo pongo acá 3, me va a devolver 1. Pero ¿qué está pasando? Uno dice, si yo pongo acá 7, me devuelve 2,3. Si yo pongo acá 7, me devuelve 2. Entonces, no, esta función de cociente no es para dividir y se los menciono por si en algún momento alguien les dice que existe la función para dividir, pues les está mintiendo. No existe tal función como para dividir, más que el operador de la barra oblicua que Excel tiene en sus operadores aritméticos para hacer este tipo de división. Bueno, entre eso también está el porcentaje. Pueden ver, aquí también lo tenemos, entramos por acá, pero también cuando hacemos una simple división. Entonces nosotros podemos dividir esto por el 100 y nos devuelve, de hecho nos devuelve, vamos a buscar, no, lo quiero pasar a número, listo, nos devuelve 0,07 porque dividió el 7, perdón, él dividió el 7 en 100 pedacitos sin parte. Y a esto se le puede aplicar el porcentaje y obtenemos el porcentaje como tal. ¿Ya? Es esto dividido entre 100. No existe como tal una función o porcentaje directo, pero sí lo que son los promedios. Y eso es importante. Ya después tenemos los tres operadores que más se utilizan en ejercicios que ustedes la próxima semana ya van a estar trabajando, que son igual, mayor y menor. Bueno, de hecho, todos. De hecho, todos los ejercicios se hacen en base a esto.
Si esto no lo dominan, les va a ser bastante difícil dominar las funciones avanzadas en Excel porque tienen que dominar bastante de esta parte matemática que tiene Excel. Para eso, entonces, está el ejercicio que está en la primera parte, donde ustedes van a hacer una multiplicación, un descuento, un porcentaje, 7% y la venta para ustedes poder sacar este tipo de proceso. Yo aquí tengo este valor que es K por 15 porque les quiero explicar algo. Para Excel, el que yo venga y haga esta fórmula así, es más cansado, por decirlo así, más pesado y gasta más memoria. ¿Por qué? Porque está haciendo la operación de una en una, 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 una y la va devolviendo. Lo que usualmente se puede hacer, y Excel incluso te lo ayuda a hacer, es primero ponerlo en formato tabla. Yo ya lo tengo en formato tabla. Y sabemos que está en formato tabla porque si yo me ubico fuera, en la parte de aquí arriba, no dice nada, pero si yo me ubico adentro, dice diseño de tabla. Se sabe que está en formato. Entonces aquí yo hice una fórmula, que la fórmula dice, multiplícame la cantidad por el precio de estos dos. Y aquí multiplícame la cantidad por el precio de estos dos. Pero si yo hago lo mismo, miren, insertar una fórmula más novia cantidad por precio, transformó todo el resto y están utilizando, vean, una sola función en fórmula. ¿Por qué? Porque esta fórmula ya lleva dos argumentos de una, es decir, lleva dos columnas. Está multiplicando las dos columnas, pero como una función, como ustedes pueden ver acá. ¿Por qué? Porque solo es una sola fórmula en vez de cientos de fórmulas más. Entonces, esto le ahorra memoria a Excel, que es muy, muy importante y así les puede agilizar el trabajo y no se pega. Bueno, con eso termino la parte de la diferencia entre fórmula y funciones. Nos vemos la próxima y con otro tema que les puede ayudar, que les puede servir dentro de Excel. Así que sigan viendo los demás videos, denle like a la página de Aula Click y nos vemos hasta la próxima. Saludos.